Sí, bienvenidos a la clase número 8 del curso de estructuras número 3 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Esto está dedicado al estudio del diseño en compresión de columnas de material homogéneo. Entonces, como siempre, vamos a poner el título diseño. Ahí siempre empiezo con el lápiz que está malo. Ya no van quedando lápices. Hay que ir a la librería. Diseño en compresión. Este parece que está, parece que es brocha. Compresión. ¿Es con esa compresión? Sí, para materiales. Materiales. No, homogéneos. Es un poco. Perdón, homogéneos. Que se me equivoco. Que como ustedes saben ya de la clase de diseño de vigas, esto es acero y madera. Diseño en compresión para materiales homogéneos. Es decir, columna, ¿cierto? Y bueno, vamos a comenzar con el estudio de el diseño de columnas de acero. Diseño de columnas de acero. Considerando pandeo, evidentemente. Entonces, esta clase podría ser una directa continuación de lo que vimos en la clase número 7. Entonces vamos a partir con un diagrama que me parece que también estudiamos en la clase número 7 y que muestra el desarrollo en compresión de la tensión por un lado y la esbeltez por el otro. Este es un diagrama para el acero. Entonces nosotros tenemos esbelteces de 300, las más altas que vamos a considerar, y esta curva es una cosa así. Como habíamos dicho, tenemos siempre el límite de la tensión de fluencia, sigma i, y que bueno, para los aceros que estudiamos nosotros está más cerca del 2000 que del 4000. Y podemos poner otra ayuda, quizá no en la mitad, ¿cierto? Sino que más en el tercio. 100. Con esto no quiero decir que realmente ocurra en 100 este encuentro de la tensión de fluencia con esta curva que, si ustedes recuerdan, es la carga crítica de Euler. Tensión, ¿cierto? En este caso, que tenía una expresión pi al cuadrado por el módulo de elasticidad y dividido el famoso parámetro esbeltez al cuadrado, si mal no recuerdo. Ahora, es importante notar que este resultado de la carga crítica de Euler es siempre y cuando estemos hablando del rango elástico. Y la mitad de la discusión de esta clase es a raíz de que este diagrama es un tanto ideal
Mientras que en la situación real o experimental se observa un comportamiento de este tipo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre un descenso en la carga admisible que se traduce en esta tensión crítica? A partir de cierto punto, la curva experimental presenta o muestra una disminución de la tensión respecto a la esbeltez de nuestra columna y que se separa de este comportamiento ideal elástico de Euler. ¿Por qué? Razones. Primero, el acero presenta las famosas tensiones residuales producto de la fabricación de los perfiles y de los procesos industriales que conforman los elementos que uno encuentra en el mercado, ¿cierto? Syntac, Gerdau, ASA y etcétera. CAP. Esta es la primera razón. La segunda es lo que se llama fluencia prematura y que tiene que ver con el pandeo mismo en su deformación lateral, ¿cierto? Nosotros estamos sometiendo a la columna a una carga, Dios santo, axial, pero de pronto aparece este esfuerzo lateral de flexión, ¿cierto? Que ya comienza a, de por sí, introducir nuevas compresiones, por decir, o por citar el cordón superior, en este caso, o derecho. Entonces ya tenemos dos efectos sumados, ¿cierto? La compresión por flexión y la compresión propia del esfuerzo axial. Entonces esto hace que se sumen o que se añadan tensiones y ocurre este comportamiento que se verifica en el diagrama de tensión-deformación. Sabemos que idealmente es ese, pero realmente lo que empieza a ocurrir es esto. Es decir, ya no tenemos nuestro módulo de elasticidad original o ideal, teórico, sino que comenzamos a tener un módulo de elasticidad tangente, que es variable y que va disminuyendo a medida que aumenta la carga. Si se fijan, por ejemplo, en esta parte de la curva experimental, tenemos un módulo de elasticidad que vamos a llamar tangente, que ya es bastante menor, si se fijan, al módulo de elasticidad original. Entonces esta fluencia prematura se debe a esta disminución de nuestro módulo de elasticidad. Y es que ya no estamos, esto es muy importante, ya no estamos en el contexto ideal elástico de Euler, sino que estamos, como muestra en el diagrama, tensión esbeltez, por debajo. Es decir, ya no nos sirve la relación de Euler para ese segmento de comportamiento de nuestra columna. Y esto introduce, por esta razón de que ya no estamos en un rango elástico propiamente tal, el llamado pandeo inelástico.
que puede sonar grave, pero no lo es. ¿Sí? En esta clase vamos a constatar ciertos estados que no necesariamente son beneficiosos o perjudiciales para el comportamiento de nuestra columna, sino que nos van a dar luces para poder diseñar la sección. Este pandeo ocurre para cargas menores, ¿cierto? Que desencadenan en tensiones menores a las que predice Euler en su comportamiento elástico. Ocurre para tensiones menores a sigma crítico, ¿cierto? De Euler, ¿cierto? Siempre que mencionemos sigma crítico va a ser el calculado por Euler. Es decir, nuestro querido Euler no se ajusta al pandeo inelástico. Así es que vamos a decir que estas son las dos causas de por qué experimentalmente en la práctica no se constata el comportamiento teórico estimado por Euler, que es la fluencia prematura, y como habíamos dicho, las tensiones residuales, pueden alcanzar hasta el 50% de la tensión de fluencia. Así de grave es el fenómeno. Es por esto que nosotros tomamos la precaución, muchas veces en el diseño, de castigar a la tensión de fluencia para la tensión admisible del acero por la mitad, ¿cierto? ¿Recuerdan ese medio? Sigma sub i partido por 2. En parte por considerar que las tensiones residuales, que son las de producir el perfil, doblarlo y someterlo a temperatura, introducen estas tensiones anteriores o iniciales, que llamamos residuales, al 50%. Entonces nuestro auténtico diagrama va a ser el siguiente, para dibujarlo limpio. Va a tener la forma que le dimos a esta curva roja, ¿cierto? Será así. Y nosotros ya sabíamos que sigue a Euler, ¿cierto? Que va a quedar como un fantasma ahí. El señor Euler. Y como dijimos, va a haber un momento crítico, porque al principio esto es una recta. Y vamos a separar el comportamiento de las tensiones en 3 tramos, que ya podrían haber ustedes supuesto, ¿cierto? Que son un tramo inicial que se mantiene comportando en torno a la tensión de fluencia, un tramo que se separa del comportamiento elástico que ha observado Euler, y luego un tercer tramo que sí sigue el pandeo elástico. Ya casi lo dije, entonces vamos a separarlo en ese valor de la esbeltez, que vamos a llamar lambda sub c. Ustedes podrán decirle lambda crítico o esbeltez crítica. Tenemos lambda sub c, que vamos a definir sigma crítico, sigma i. Llamemos a este sigma crítico. Este es sigma i, ciertamente. Y este lambda sub c se produce para un... Bueno, no me quedó tan proporcional, pero este sería
0,5 sigma i. Entonces, ¿cómo obtener el valor de lambda c? Simplemente reemplazamos. Yo les recuerdo, si hacemos sigma cr igual a 0,5 sigma i, ¿cierto? En la expresión de Euler vamos a obtener que, ¿cierto? 0,5 sigma i va a ser igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad y partido por lambda al cuadrado. Entonces yo despejo lambda y obtengo que lambda c va a ser igual a una raíz, ¿cierto? Al cuadrado de 2, este 2 de decir que este 0,5 es un 2 que está acá abajo, entonces pasa para allá, 2 pi al cuadrado módulo de elasticidad de la 0 partido por sigma i. Ese es nuestro lambda o esbeltez que separa estos dos comportamientos, ¿cierto? Recordemos que lambda es k por L partido por I, que es el radio de giro. Y entonces tenemos que en este comportamiento se mantiene recto para un primer tramo. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos estos tres tramos, que son el tramo inicial, luego el tramo intermedio y el tercer tramo o de mayores esbelteces, ¿cierto? Entonces vamos a decir que para el primer tramo vamos a tener las columnas cortas. En que el sigma crítico va a corresponder a la tensión de fluencia. Luego vamos a tener el tramo intermedio de columnas intermedias, en que ocurre esta disminución, ¿cierto?, de la tensión de pandeo, y las columnas esbeltas. Por ejemplo, para el acero A4227 estructural, lambda sub c es, si ustedes reemplazan, ¿cierto?, el sigma sub i y el módulo de elasticidad, es 70. Es decir, la columna de acero esbelta para una esbeltez mayor a 70, ¿cierto? Entonces tenemos estos tres comportamientos. Luego, si revisan ustedes la tabla A.4, nos entrega cierta información respecto a la tensión admisible. Si yo conozco lambda, puedo conocer la tensión admisible por medio de ciertas tablas. Porque evidentemente que si yo tengo un lambda, visito la curva, pero esta curva tiene una ecuación que ya la tabla me ayuda a, ¿cierto? Está la curva de Euler, está la curva que son distintas del comportamiento de pandeo inelástico que ocurre en este tramo. Y acá seguimos en pandeo elástico. Por eso es importante conocer lambda sub c, que separa los dos comportamientos de las columnas en el pandeo inelástico y pandeo elástico. Entonces les decía que nosotros podemos ir a la tabla A.4 de la página, no la anoté, pero está por ahí,
y con el valor de la esbeltez saber cuál va a ser mi tensión admisible. Porque nosotros necesitamos la condición de diseño que no es otra que decir que sigma, a ver si me queda otro lápiz, este tendrá que ser, ¿no? Sigma o tensión de trabajo, que es igual a la carga, ¿cierto? P aplicada dividido por el área de la sección debe ser menor que este sigma admisible, que nos va a entregar la tabla A.4. Entonces la tabla A.4 es un montón de esbelteces, ¿cierto? KL partido por I y de tensiones admisibles. Entonces usted, después de encontrar este, qué sé yo, lambda, que para la esbeltez crítica, ¿cierto? Que sé yo, vamos a tener desde 1, pasando por 70, hasta 200, creo. Y vamos a obtener nuestros valores de sigma admisible. Y con ese valor, después ustedes van a verificar que no se sobrepase con la carga aplicada en el eje, es decir, axial, dividida por el área de la sección. Entonces nosotros vamos a tener que ir a elegir una sección que resista. Y para eso vamos a ver un pequeño ejemplo de cálculo de este asunto. Entonces, ejemplo de diseño de columnas de acero. Dice, verifique el perfil HN, que estos son especiales para columnas. Dice 20 por 39. Sí, dice que está en la página 511, en el catálogo, ¿cierto? Este perfil, que se los presento por este lado, es cuadrado, ¿cierto? Mide 20 por 20 y tiene 10 centímetros de 10 milímetros de ala y 6 milímetros de ala. Ese es nuestro HN 20 por 39,9. ¿Qué significa en los datos duros? Significa que ¿qué es lo que vamos a buscar en la tabla, cierto? Cuando nos dicen verifique esta sección, nosotros vamos a buscar primero el área, que es 50,8. Centímetros al cuadrado. Y los radios de giro, porque ustedes recuerdan que la esbeltez tiene el radio de giro y el área nos va a servir para obtener la tensión de trabajo, ¿cierto? Sigma sub T. Entonces, en el eje X, es decir, este, ¿cierto? Cuando yo quiero flectar esto, haciendo que esto gire así, en torno al eje XX,
vamos a tener el mayor radio de giro, es decir, este perfil resiste una flexión producto de una deformación lateral, más en el sentido vertical, es decir, en torno a girarla en torno a XX, que en el sentido YY. Por eso es que el radio de giro es 8,77, mientras que el radio de giro en el sentido, en el otro sentido, es 5,12 centímetros. Entonces, siempre que a mí me piden verificar un perfil, yo lo primero que hago es buscar estos datos. Después, nos dicen verificar este perfil para la siguiente columna. Y el dibujo es más o menos así. Voy a tener que atravesarlo un poco. Esto es el diseño que nos piden verificar. Nos dicen que está empotrado en la base. ¿Recuerdan? K es el parámetro que nos... Este dibujo me quedó peor. A ver. Está ese, está... Ah, claro. Está este. Vamos a hacer llegar hasta ahí. Eso. Son dos marcos que están conectados en ambos sentidos. Tienen diagonales, ¿cierto? En el plano A, B, C, D. Y en el plano E, A, D, F, E, A, D, F, están conectados por una suerte de viga, así. Evidentemente que atrás también, pero ya para que lo voy a dibujar, ¿cierto? Entonces nos piden que verifiquemos la columna AB, que como se fijan está empotrada en su base y arriba está en un sentido arriostrada, doble, con esa cruz, y el otro tiene esta viga sometida a una carga axial. ¿Cuánto le pusimos? De 65 toneladas. Claro, imagínense ustedes que dentro de esta estructura hay un puente de grúa, que se tienen que levantar camiones y cargas industriales. Por lo que le llega a la columna 65 toneladas de carga axial. Entonces, paso 1, vamos haciéndolo con calma. Paso 1, hay que revisar lo que ocurre en los dos ejes. Entonces vamos a revisar primero coeficiente de luz efectiva. Y le sigo diciendo luz, coeficiente de longitud efectiva. Y vamos a decir que en el plano ABCD esta cosa no necesariamente está completamente inmóvil, sino que está empotrada y que en el extremo superior se le permite girar, es decir, plano. Coeficiente de luz efectiva en el plano ABCD va a ser igual al coeficiente de luz efectiva de esta configuración
Es decir, estoy diciendo que la cruceta, este arrastramiento doble, la doble diagonal, hace que en el plano ABCD no se pueda desplazar lateralmente. Entonces, nosotros sabemos que esta deformación, perdón, esto está empotrado, ¿cierto? No nos volvamos locos y es así, es decir, permite el giro de nuestra columna. Entonces, esto es, si ustedes van a la tabla de los coeficientes de luz efectiva acá, van a encontrar que esto corresponde a 0.8. ¿Sí? Mientras que en el sentido o plano EADF vamos a tener otro coeficiente de longitud efectiva que vamos a llamar K sub EADF, y este sí que es más complejo porque está empotrado en su base, pero en la corona o extremo superior ocurre algo que nosotros vamos a considerar de la siguiente forma. Va a ser una combinación, ya les digo por qué, de el empotrado deslizante, es decir, ese que hace esto, más la misma que teníamos anteriormente, que es que permite el giro. Ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo o considerándolo así. Bueno, simplemente porque se fijan, ustedes, hay una distancia acá arriba, que es la que establece en la conexión la viga, y eso de alguna forma empotra. Es decir, hace que estos dos cordones introduzcan un momento que la columna lo considera como un empotramiento por esta distancia, ¿cierto? Que está impedida de giro. Y como se impide el giro, hay un momento resistente y por lo tanto podemos decir que hay una suerte de empotramiento. Y como no sabemos cuánto lo está empotrando, lo combinamos con la vinculación que sí permite el giro. Entonces es un promedio. Entonces vamos a la tabla. Bueno, hay que decir que este es el valor recomendado, ¿cierto? Vamos a usar los valores recomendados, que son un grado mayor que los teóricos de la tabla de los coeficientes de luz efectiva. Entonces aquí simplemente hacemos un promedio. Sabíamos que este era 1.2 y este era 1.8. Perdón, 0.8, ¿cierto? Partido por 2. Y si se fijan, 1,2 más 0.8 es 2, partido por 2, 1. Entonces tenemos 2 coeficientes de luz efectiva, 1 por cada plano. ¿Qué significa? Significa que mi columna se va a comportar distinto en ambos sentidos. Y como mi perfil resiste más en un sentido que en el otro, yo simplemente digo, y esto es muy relevante, ¿en qué sentido? ¿Cómo dirigimos nuestro perfil? Y lo que hay que hacer en este caso es dirigir su eje fuerte. Voy a tratar de dibujarlo acá. Obviamente que lo estoy dibujando mucho más grande, ¿cierto? Pues para que lo vean. Lo vamos a dirigir con su eje fuerte, porque recuerdan que en torno a este eje XX es que esta sección resiste más el giro. Y como va a estar mayormente solicitada por las vinculaciones que tiene en el plano EADF, yo la dirijo hacia ese plano, porque evidentemente que la deformación mayor acá va a ser así, ¿cierto? Va a ser mayor que esta. Entonces la cosa se va a ir hacia allá. Entonces, previendo esa mayor deformación lateral, es que yo la uso en el eje fuerte, y esto me lo dicen los coeficientes de luz efectiva. Es decir, recordemos la definición de coeficiente de luz efectiva, la
longitud o largo L de la columna se acorta en el sentido del plano ABCD. Bueno, otro dato importante era que esta cosa mide 4 metros de altura. Ok, ya vimos los coeficientes de luz efectiva, ahora vamos a ver las esbelteces, porque como tenemos dos coeficientes, vamos a tener dos esbelteces distintas. Entonces, paso 2 de este procedimiento es esbeltez. Y como les digo, son dos, por eso les llamo esbelteces. Y tengo la esbeltez lambda, lambda ABCD, que yo estoy esperando que me dé mayor, ¿cierto? Que es KABCD por L y partido por el radio de giro, que como vimos ya en el plano ABCD le di el menor. Esta otra implicancia severa de escoger la dirección del uso de nuestra sección material. Y si ustedes reemplazan esta cosa, les va a dar 0,8 por 400 centímetros, ¿esto? Y dividido por 5,12 centímetros. Si se fijan, quedó este valor de la esbeltez lambda adimensional. Que es igual, por acá lo anoté, resultado 62,5. Si hacen lo mismo para lambda EADF, van a tener 1 como KEADF por el largo 400 y dividido I sub I, es decir, 1 por 400 centímetros partido por 8,77, y esto resulta ser o tener un valor de 45,6. Es decir, el controla, en este caso, lambda ABCD, porque sabemos que a mayor esbeltez, menor tensión crítica de pandeo obtendremos, es decir, está siendo más débil el comportamiento en el sentido del... ¿Por qué? Porque nosotros decidimos ponerlo en este sentido, ya que si ustedes se ponen en el caso contrario, ¿qué pasa si escogemos? Porque alguien dice, bien, mi estructuración hace que en el ámbito global de la estructura esto se comporte mejor en el plano ABCD. Ahora, como yo escogí poner el eje fuerte en el sentido del plano débil de mi estructura, ocurre que la esbeltez es mayor en el sentido de mi plano fuerte. Esto parece contradictorio, pero ciertamente no lo es, porque ¿qué pasa si yo escojo al contrario? Fíjense, si yo escojo al contrario, tendría una, es decir, si yo pongo el eje fuerte apuntando hacia mi dirección fuerte, voy a tener una dirección en el plano EADF demasiado débil para mi estructura. Y lo que se comprueba en la esbeltez de este elemento, si yo cambio... ¿Qué pasa si yo cambio la dirección del perfil H? Voy a tener ahora el eje, el radio de giro I, ¿cierto? Que es el más débil.
Y esto me arroja una esbeltez de 62, no, de 78. Si se fijan, que es mayor, que hace que toda mi columna se comporte peor, porque simplemente esto se pandearía antes hacia el sentido que está contenido en el plano EADF. Entonces, para que no ocurra esto, nosotros lo dirigimos como dijimos, con el eje fuerte hacia el lado débil, porque así funciona mejor la columna. Alcanzamos un lambda que controla menor. ¿Se fijan? Denle vuelta a esta explicación o tómensela en serio. Entonces, para lambda igual a 63, nosotros vamos a la tabla A.4 y la tabla A.4, que es esta que nos muestra, ¿cierto?, los lambda y los sigma admisibles. Si nosotros llegamos buscando hasta 62 y hasta 63, como nos dio 62,5, yo tomo el valor 63, que en la tabla A.4 es igual a 1277 kilos por centímetro al cuadrado. Y esta es la tensión admisible. Es decir, si yo sobrepaso esta tensión con la carga aplicada, que es lo que vamos a ver ahora, mi columna se va a pandear, ¿cierto? Entonces yo no voy a querer pasar la tensión admisible, que es lo que hacemos en el paso 3, que es el criterio de diseño, en este caso de verificación, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Decimos que sigma de trabajo, que es igual a 65 toneladas, es decir, 65.000 kilos, dividido el área, por eso es importante el área, 50,8 centímetros al cuadrado, tiene que ser menor que 1277 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y qué pasa? Pasa que yo calculo esto y me da 1279 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, me pasé por 2 kilos por centímetro cuadrado, es decir, en conclusión, no cumple. Ahora, no cumple por muy poco. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Para que no falle, escogemos usar de la serie HN el primero siguiente que sea más barato. Y encuentro, si reviso la página 511, que tenemos el perfil HN 25, es decir, el 25 por 25. ...25 por 42,2, se fijan, pesa 3 kilos más, ¿cierto? No, 2,3, que tiene un área de 54. Con esto ya llegamos a que el sigma, si se fijan, disminuye en más de 2 kilos, ¿cierto? 65 dividido 54 en vez de 50,8 centímetros al cuadrado. Y que tiene una radio de giro fuerte de 11 centímetros, es decir, resiste, ¿cierto? Siempre es bueno verificar todos los parámetros, aunque si tiene mayor área es muy probable que el radio de giro sea mayor también, y el débil de 6,25. Y este perfil es así. Mide 25 por 25 y el ala mide 8 milímetros y el alma mide 6 milímetros. Ahí está nuestro perfil escogido. Porque nos faltaron 2 kilos por centímetro cuadrado. Bastante poco, pero
La exigencia es clara. Y vamos a terminar la clase con una cita al diseño de elementos en madera que es de teoría similar al diseño de elementos de acero en compresión, considerando el pandeo, pero con la particularidad de que evidentemente la madera no tiene este comportamiento dúctil del acero que lo hace desarrollar un pandeo inelástico, ¿cierto? Dado que la madera no tiene esta incursión en un comportamiento o rango plástico como el acero, lo que hace que el acero sea dúctil en contraste con la madera que es frágil, es decir, la madera simplemente se rompe sin presentar estas deformaciones que presenta el acero. Entonces, diseño de columnas de madera con pandeo. Y análogo a lo que hicimos en el caso del acero, vamos a dibujar este diagrama, ¿cierto? Este diagrama que es tensión admisible. Ahora voy a ver qué tal es la experiencia de observarlo en la cámara. Sí, se ve bastante mal. A ver si nos ayuda este joven lápiz violeta. Y tenemos una forma de este estilo. Se ve pocaso, ¿eh? Vamos a tener que remarcarlo. Ahí está. Entonces, en la madera se tiene que... La tensión admisible es la tensión de compresión en fibra paralela hasta una esbeltez de 11. Hasta ahí todo se comporta bien porque la cosa es una columna corta que se aplasta simplemente, ¿cierto? Es decir, no se pandea. Hasta esbelteces de 11. La esbeltez en la madera, según las normas norteamericanas, que son nuestro referente, es K por L partido por D. Que D es este parámetro en la madera, ¿cierto? En el fondo la altura es lo que nosotros conocemos como H, pero ya le dicen depth, ¿cierto? Muy bien. Como les decía, no hay pandeo inelástico porque la madera es frágil. Entonces, para anotarlo, porque la madera es frágil. Frágil en estructuras es lo opuesto a dúctil, ¿cierto? Frágil es que no puede desarrollar mayores deformaciones antes de la rotura. Es decir, de pronto, frágilmente, se rompe. En cambio, el acero se deforma ampliamente, por eso es dúctil, antes de su rotura. Entonces también vamos a tener en la madera este aspecto o condición de columnas intermedias, cortas y esbeltas, o mayormente esbeltas, ¿cierto? Este que vamos a llamar lambda sub k. ¿Por qué no noté ahí? No lo sé. Disculpen. Lambda sub k va a estar... Vamos a anotar acá. Este lambda sub k
o esbeltez está definida. Vamos a completar el mono para que no quede malo. Lambda sub k, vamos a intentar volver al lápiz negro. Lambda sub k va a tener un valor, según la norma americana, de 0,671. Esbeltez crítica de alguna forma, ¿cierto? Va a ser 0,671 raíz del módulo de elasticidad dividido sigma c. Aquí pueden usar el módulo de elasticidad en flexión, que es el que nos entrega la tabla. ¿Por qué? Porque aquí viene un fenómeno interesante de entender. Al pandearse, la madera falla por compresión de su cabeza. Si este es el trozo de madera que se está pandeando, y evidentemente que está de alguna forma en tracción, la resistencia o tensión admisible es muy mayor que en compresión para la fibra paralela, ¿cierto? Que es la que estamos cotejando. Recuerden ustedes que los trozos dimensionados tienen las fibras en este sentido, ¿cierto? Entonces en tracción funciona muy bien, pero en compresión de pronto, como aguanta mucho menos, esta cosa simplemente presenta una rotura. Y la madera, si después la separamos, no presenta deformaciones mayores en su sección. ¿Por qué? Porque es frágil. Insisto, comparándolo con el acero al llegar a la rotura ya ha evidenciado este fenómeno, ¿cierto?, de estiramiento. Es decir, se adelgaza. Y acá el acero puede hacer así, porque aguanta mucho más deformaciones. En cambio la madera simplemente se rompe. Bueno, que les quede claro eso, que se rompe por el lado comprimido. Por eso que ustedes pueden usar, y que estamos aludiendo al fenómeno de la compresión, cuando esta cosa se pandea y se rompe. Y como estamos flectándola, porque es pandeo, podemos usar el módulo de elasticidad en flexión. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué valor ocurre este lambda sub k? Ocurre para 2/3 de nuestra tensión admisible en compresión. Tensión admisible en compresión para fibras paralelas. Y bueno, nosotros vamos a tener ciertas expresiones para la columna intermedia. Que va a ser va a tener una tensión admisible. Démoslo acá. Para columnas intermedias, que en el fondo esta es la expresión de esta curva. Para columnas intermedias, sigma admisible va a ser, acá la tengo anotada, K sub D, que es el factor de modificación por duración de la carga, ¿la recuerdan? Que es 1 para cargas que superan los 10 años, por la tensión admisible de compresión para fibras paralelas y por un término bastante alambicado, que es 1/3
de KL partido por D, es decir, la esbeltez, dividido por lambda sub K, que ya lo conocemos, ¿cierto? Este límite de esbeltez, y elevado a la cuarta. Es decir, una expresión bastante maldita, pero que nos vamos a dar cuenta que no es tan compleja. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos fijamos en los parámetros, vamos a entender que es importante conocer lambda sub K para diferentes maderas. En el caso del pino radiata, este lápiz hace rato que no quiere trabajar más, vamos a traer a su igual, pino radiata, grado 1, es decir, el mejor pino radiata, lambda sub K, es igual a 21,7. Es decir, para esbelteces mayores a 21 yo voy a tener columnas esbeltas, y para esbelteces menores a 21 o 22, digamos, yo voy a tener columnas intermedias. Sí. La sección de madera. Y para columnas esbeltas, resulta que sigma admisible, la tensión admisible, que pasada esta tensión esto se pandea, va a ser igual a K sub D, de nuevo nuestro factor modificador de la resistencia por duración de la carga, por 0,3 veces el módulo de elasticidad, y dividido por KL partido por D, esta vez elevado al cuadrado, me parece. Sí. Aspectos importantes. El código norteamericano dice que nuestra esbeltez nunca debe superar, es decir, debe ser menor o igual a 50. Y esto es importante a tener en cuenta en el momento de diseñar. Si seguimos pensando en esto, y ya que tengo lambda sub K, yo puedo saber, reemplazando este valor, porque si se fijan, esto es lo divertido de las expresiones, esto no es más que la esbeltez, ¿cierto? En el fondo esto es K sub D por 0,3 E partido por lambda al cuadrado. Si yo reemplazo este lambda, voy a obtener sigma admisible igual a, para el caso del pino, anoten, pino radiata, estamos tomando como ejemplo para ver valores, ¿cierto? De 43 kilos por centímetro al cuadrado, lo que era predecible, es decir, para pino radiata, una columna justo en el límite entre intermedia y esbelta tiene el valor de una tensión admisible de 43, que es más o menos 2/3, ¿cierto? De lo que, si nosotros vamos a buscar pino radiata en la tabla M.3, me va a decir que su tensión de compresión es cercana a los 66 kilos por centímetro al cuadrado. Entonces, les decía que para las columnas esbeltas tenemos esta expresión, y que si yo quiero, por ejemplo, conocer sigma admisible justo en el límite de la esbeltez crítica en que cambia de intermedia a esbelta la columna, simplemente reemplazo lambda sub K aquí, ¿cierto? Y con eso obtengo 43 kilos. Es decir, una columna de esbeltez 21,7, 22 de pino radiata soporta 43 kilos por centímetro cuadrado al aplicarse una carga axial.
Entonces vamos a reforzar la idea con un breve ejercicio, ¿cierto? Entonces es importante constatar que la madera tiene esta diferencia con el acero, que es que no presenta pandeo inelástico, pero que también se puede clasificar su comportamiento en columnas cortas, esbeltas y estas columnas intermedias. Ahora sería bueno que ustedes diferenciaran estas dos expresiones, porque esta de las columnas esbeltas simplemente es la continuación de Euler. Es decir, las columnas esbeltas sobre lambda sub k, es decir, con una esbeltez mayor a esa esbeltez crítica, van a tener un comportamiento euleriano de tensión crítica de pandeo. No así lo que ocurre con las columnas intermedias, ¿cierto? Entonces vamos a revisar un pequeño ejercicio, a modo de ejemplo. Ok. Entonces podríamos decir que el comportamiento, porque si bien es similar, se asemejan por las causas que presentan las cargas de pandeo en uno y otro ejemplo. ¿Por qué se aleja el comportamiento ideal elástico el acero? Por las tensiones residuales y fluir prematuro que le induce la flexión. Y en el caso de la madera, por su comportamiento no uniforme que separa por un lado las fibras en tracción y las fibras en compresión. Ejemplo entonces para ir cerrando esto. ¿Cuál es la carga crítica? Para una columna, ¿cierto? De pino radiata grado 1, y que si ustedes van a la tabla M.3, encuentran que, como dijimos, sigma C va a ser 66 kilos por centímetro al cuadrado y el módulo de elasticidad en flexión va a ser 69.000 kilos por centímetro al cuadrado. Vamos a usar una sección de 4 por 4 pulgadas y las condiciones de empotramiento en la base y vamos a decir que está con un empotramiento pero deslizante en la corona. Ustedes pueden ver ampliamente este elemento 4x4 que es de 10 por 10 centímetros, ¿cierto? En muchas aplicaciones. Pueden imaginarse que este es un parrón o una estructura de cobertizo o lo que sea que reciba una carga P, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga crítica que resiste? Consideren que la duración de la carga es tal que el factor de modificación de la resistencia por duración de la carga es 1. Es decir, por mucho tiempo permanece esta carga. Entonces, solución, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la esbeltez, ¿cierto? Lambda igual K por L partido por I
perdón, por D, gracias a los gringos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y esto no es más que decir K, para este caso, van a la tabla de la clase de Pandeo y sus fundamentos teóricos y nos dicen que el valor recomendado es 1.2 por el largo, que los datos nos dicen que son 3 metros. La madera es frágil, no lo olviden. 3 metros, yo le pongo 300 centímetros. Y D, que es esta altura, ¿cierto? Pero en gringo va a ser 10 para nuestra fracción 4×4. Entonces, fácil, chao, chao. Tenemos que es 1.2 por 30, es decir, 36 las vertes. Y con esto ya tenemos bastante avanzado porque, como ya dijimos, lambda sub k para el pino radiata, vamos a escribirlo acá. Tomémonos el gráfico para el pino radiata, ¿verdad? Para pino radiata es igual, creámoslo acá, lambda sub k es igual 21.7, perdón. Entonces tenemos que nuestro lambda es mayor que lambda sub k. Entonces anda por acá, ¿cierto? En el ámbito de las columnas esbeltas, ¿cierto? Acá. Por ahí anda en algún punto que sea igual a 36. Entonces nosotros buscamos, si se fijan, sigma admisible. ¿Se fijan que disminuye a medida que avanza en la esbeltez? Eso es quizá lo más importante, uno de los más importantes aspectos a notar. Entonces, sigma admisible, como estamos en este lado, recurrimos a la ecuación de las columnas esbeltas, ¿cierto? Columna esbelta, conclusión, por lo tanto, digamos. Entonces, quiero decir, como pasa esto, tenemos una columna esbelta en que sigma admisible va a ser igual a K por D por 0,3 veces el módulo de elasticidad, ¿cierto? Y partido por lambda. Es decir, esto va a ser igual al cuadrado. Va a ser igual a 1 por 0,3 por 69.000 kilos por centímetro al cuadrado y partido por lambda al cuadrado, que es 36 al cuadrado. Y con esto nos da que sigma admisible para nuestra columna cargada y vinculada de esta forma de pino radiata, parámetros, ¿cierto? 4 parámetros, es 15,97, 16 pongamos, kilos por centímetro al cuadrado. Ya sabemos la tensión, ahora vamos a buscar la carga, porque sabemos que la carga es la tensión por el área. Y ya sabemos que el área es 10 por 10, ¿cierto? Centímetros al cuadrado. Es decir, nuestra carga crítica va a ser igual. Esta carga crítica significa que es la carga para la cual ya se pandea, ¿cierto? Sobre este valor se va a pandear. Entonces nosotros ya vamos a saber cuántos kilos le podemos poner. Esto va a ser igual a 16 kilos por centímetro cuadrado por 100, ¿cierto? Centímetro al cuadrado, 10 por 10. Entonces la carga máxima va a ser 1600 kilos. Y yo le puedo aplicar a mi columna. Ahora, este número es muy grande. Es 1,6 toneladas que yo puedo aplicarle a esta columna de 10 por 10. En parte porque estamos escogiendo el pino radiata de mejor calidad. No siempre uno encuentra de mejor calidad y a medida que va disminuyendo, qué sé yo, el grado 3 ya tiene una resistencia no de 66, sino que del orden de 30. Entonces estaría aguantando menos de la mitad, ¿cierto? Estaría aguantando unos 700 kilos. Para que se fijen que la madera debe estar muy bien estructurada, que es lo que incide en los grados de vinculación para utilizarla de manera eficiente y resistente.